Buenos días, buenas tardes o buenas noches con todas las personas que están viendo este video. Yo soy Nelson Berrú. Y bueno, estamos en el día 13 de marzo. Vamos a estudiar los capítulos 7, 8 y 9. Vamos a ver lo que es la derrota de Ahí, el pecado de Acán. Vamos a ver también la toma final de Ahí, ¿no? La derrota final. Para eso he dejado este diagrama en la descripción de este video. Está al revés. Este diagrama en la descripción de este video. La batalla de Ahí. Y ahí se describe más o menos cómo fue todo el asunto, ¿no? Y ahí tienen que echarles un ojito y leerle, ¿no? Y también vamos a ver el pacto con los Gabonitas, ¿no? Esos temas vamos a ver. Nos vamos a expandir muchísimo. Nos vamos a expandir muchísimo en el capítulo 7, ya que hay grandes lecciones ahí. Y los comentarios del Espíritu de Profecía son prácticamente una página, casi una hoja. Entonces hay mucho que leer también. Voy a tratar de leer lo más clave para no ser tan largo este estudio. No, y una vez más, el muro de oraciones, hay nuevos nombres y se va a llenar. Para fin de este mes, este muro, al paso que vamos, va a estar totalmente repleto, ¿no? Entonces, ahí, si quieren que sus nombres estén, por favor escríbanme. Yo les agrego su nombre sin ningún problema, ¿no? Muy bien, y nada más, vamos a hacer una pequeña oración por el muro de oraciones de profecías bíblicas y por el estudio del día de hoy, ¿ya? Vamos a orar, cerramos nuestros ojos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Mi Señor, gracias por un día más de vida. Mi Dios, te pido por cada uno de los pedidos de oraciones que están escritos en el muro. Dios mío, es imposible enumerar cada uno de los pedidos que me han hecho, pero ahí están escritos, mi Señor. Y por fe, mi Dios, te pedimos por cada uno de los nombres que están escritos en este muro, mi Señor. Tú conoces los problemas y las dificultades de cada uno de tus siervos, mi Señor. Y ayúdanos, mi Dios, a pasar, Señor mío, estas pruebas, Señor mío, que tú nos has puesto, o que la vida quizás nos ha puesto, mi Señor, en las diferentes circunstancias, Señor mío, en las que tenemos que vivirlas aquí en esta tierra. Por favor, ayúdanos a salir victoriosos de cada una de estas pruebas, mi Señor, te lo pedimos. De igual manera, en este momento que vamos a estudiar tu palabra santa y divina, no sea yo, mi Señor, sean tus palabras en las mías. Tú sabes, Señor mío, en qué condición ando en este momento, Señor mío, cómo me siento. Solamente te pido que me ayudes a seguir adelante, Señor mío, a terminar este año bíblico. Nada más, mi Señor. Es lo único que te va a pedir, Señor mío. Así que ayúdame. Permíteme ser una trompeta de tus labios una vez más. Te lo pedimos sin merecerlo. En el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos lo que es a la toma de ahí, el capítulo 7. Vuelvo y repito, hay mucho que leer. Va a ser bastante, pero es muy edificante el estudio que vamos a tener hoy. Pero miren cómo comienza el versículo 1, dice, pero los hijos de Israel, primero que nada, los hijos, no dice Acán, dice los hijos. Aquí vemos una culpa corporativa totalmente, ¿no? Abarca a todos. Y aquí viene un dicho muy popular, por uno pagan todos. Yo me acuerdo una vez estábamos en una situación difícil con unos amigos, podríamos decir así. Entonces las cosas estaban saliendo tan de control que nos pusieron una ley a todos nosotros, por uno pagan todos. Entonces todos vigilábamos que no pase algo malo, porque el momento en que pasaba algo malo todos pagábamos piso, como se dice popularmente, o sea, a todos nos castigaban, ¿no? Entonces viene aquí a suceder prácticamente lo mismo. ¿Por qué esto? Porque a veces Dios, en vez de castigar a uno, las consecuencias abarcan a todos. ¿Por qué? Porque de esa manera todos estamos al cuidado de nuestros propios hermanos. No vaya a suceder lo que sucedió con Caín. ¿Acaso soy guardia de mi hermano? No, todo lo contrario. Nosotros tenemos que vigilar por nuestra iglesia, nuestra familia, nuestros amigos, etcétera, etcétera. ¿Sí me entienden, no? Creo que sí. Sí me hago entender, perdón. Creo que sí, ¿no? Mire, pero los hijos de Israel cometieron prevaricación. En realidad había sido solamente Acán, ¿no? Porque Acán, hijo de Carmí, bueno, etcétera, etcétera, dice, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel, ¿no? Verán, la palabra Acán significa alborotador, o más o menos eso llegó a significar, ¿no? Prevaricación, desobediencia, ¿no? Bueno, aquí lo que sucedió fue prácticamente un acto un acto traicionero, realmente fue lo que llegó a pasar aquí, ¿no? Y se sabe también que la familia de Acán participó en el pecado. ¿Por qué? Porque lastimosamente ellos también fueron castigados, ¿no? Ellos también fueron castigados, ¿no? Y bueno, nos dice que Josué dice que envió hombres desde Jericó a Ahí. O sea, Josué como el general militar, rey prácticamente de Israel, ¿no? El líder máximo supremo de Israel, dice que cogió unos cuantos espías y los mandó a ver Ahí, a ver cómo estaba la situación, qué se sabía de esa ciudad, ¿no?
Subieron, reconocieron la tierra, volvieron, le dijeron, mira, no son muchos, realmente eran 12,000, eso vamos a ver en el capítulo 8, versículo 25, ¿no? Habían solamente 12,000 habitantes, no era mucho, ¿no? Los espías le dicen, mira, con 2,000, con 3,000 soldados, tú tranquilamente conquistas tú conquistas de esta ciudad, ¿no? La ciudad de Ai. No, entonces dice que subieron 3,000 soldados subieron, dice, pero dice que los de ahí, dice, los hirieron y mataron a 36, ¿no? Y bueno, ya, y lo siguieron, dice, desde la puerta hasta Sebarín. Sebarín significa despedazar, que más que seguro fue lo que le pasó a estos pobres 36. Y los rompieron en la bajada, dice, por lo que se disolvió el corazón del pueblo y vino a ser como, en otras palabras, vino el desánimo, la decepción, el despecho. El miedo cayó todo en este instante, el pueblo se hizo pedazos, ¿no? Primero que nada, no planearon con Dios. Josué hizo planes y cogió y dijo, y más adelante otra vez vuelve a cometer este error. Eso es lo que pasa porque, miren, ¿qué es lo que había sucedido? Ellos habían entrado, estaban de victoria en victoria en victoria. Se confiaron, dijeron, bueno, vamos acá, 12,000, ¿qué son 12,000? No son nada, ¿no? Vamos, enviamos a 3,000. Nunca consultaron a Jehová, ¿no? Entonces Josué, los ancianos se pusieron en luto totalmente, hubo un desánimo total, ¿no? Las palabras de Josué reflejan totalmente, incluso un poquito de falta de confianza en Dios. Cayó en el pecado que el pueblo había caído algunas veces, incluso por ahí Moisés también expresó ciertas palabras similares así, ¿no? Entonces el tipo se derrumbó totalmente, ¿no? Pero faltó un poquito de confianza, porque incluso él habla diciendo, o sea, no hiciste cruzar el Jordán, ¿para qué? Para esto, ¿no? Donde, Josué tenía que haberse dado cuenta, ya tenía que haber analizado la situación de que algo había pasado, ya con la experiencia que había tenido anteriormente con el pueblo de Israel, él ya tenía que darse cuenta que algo había pasado, ¿no? Pero emocionalmente el tipo cayó. Y ahora nosotros, ¿cuántas veces emocionalmente no caemos? Muchas veces. Peor los que somos de corazón más sensible, ¿no? En fin, entonces dice, y Jehová dijo a Josué, levántate. ¿Por qué te postras sobre tu rostro? Miren lo que le dice Dios, levántate, Josué. Es hora de actuar y de no llorar, prácticamente lo que le está tratando de decir, ¿no? Pero ya este llamado tuvo que haberle puesto a Josué la atención, ¿no? Dios está hablándome, a ver qué va a pasar, qué está sucediendo, ¿no? Y aquí le explica, Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les había mandado, ¿no? Pues han tomado del anatema, etcétera, etcétera. Por eso los hijos de Israel no podrán estar delante de sus enemigos, por cuanto han venido a ser anatema. Ya no seré más con vosotros, al menos que destruyáis el anatema de en medio de vosotros. Esto es así de simple. Queremos a Dios en nuestras vidas, dejamos el pecado. Queremos a Dios en nuestras iglesias, las iglesias tienen que dejar de hacer lo que ellos quieren y hacer la voluntad de Dios. Nada más, porque la iglesia no prospera, porque la iglesia no está bien, por qué no hay diezmos, por qué no hay ofrendas, etcétera, etcétera, simplemente porque la presencia de Dios no está ahí, eso es todo, nada más. Acuérdense que cuando el pueblo estaba bien con Dios y comenzaron a dar la ofrenda para el tabernáculo, dice que sobreabundó la ofrenda al punto que Moisés tuvo que decirles que ya dejen de dar. ¿Por qué? Porque estaban con Dios, ¿no? A veces las cosas no nos van bien porque no estamos con Dios. Yo lo digo de manera personal, yo, ya, que ya he fallado a Dios muchas veces y ya me he dado cuenta que a veces las cosas no me salen bien porque no tengo buena comunión con Él. Yo les digo de manera personal. En fin, ¿qué más tenemos? Miren. Aquí hay 3 puntitos con referente a lo que había pasado de la guerra. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estaba sucediendo aquí? Miren, ellos van a tomar ahí. Fracasan. ¿Por qué? Era Dios y no su valor. Era Dios el que les había dado la victoria. Acuérdense cómo tumbaron ellos los muros de Jericó. Ya hablamos de eso ayer. Ya. Muy bien. Segundo, no hay éxito mientras hay pecado. Eso también es algo interesante. Mientras hay un pecado ahí adentro, no puede haber éxito. ¿Sí me entienden? Puede haber un éxito aparente incluso, pero a veces aquí es muy manifestado y es una derrota clara, ¿no? Y tercer punto, si se confiesa el pecado, Dios convierte el fracaso en victoria. Y eso lo vamos a hacer más adelante con la victoria que tuvieron sobre ahí, ¿no? Ahora miren, algo interesante también que dice aquí, la presencia de Dios en el pasado no la garantiza en el futuro. El hecho de que Dios haya estado con nosotros no garantiza que siempre lo vaya a estar. ¿Sí me entienden? ¿Ya? Ahí es condicional. La presencia de Dios, la gracia de Dios es condicional, mis queridos hermanos. Es ilimitada, es infinita, sí, pero es condicional también, ¿no?
Muy bien. Tenemos eso, ¿no? ¿Qué más tenemos, no? Miren lo que dice, no podrás estar delante de tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros, ¿no? Y bueno, y aquí le da una orden, ¿no? Que vaya a buscar de tribu en tribu, ¿no? Y sí va a ser una investigación prácticamente que se sabe que fue por sorteo, según Patriarcas y Profeta, página 258, si no anoté mal. Sí, sí. ¿Qué más dice? Ahora, mire, en la Biblia aparece muchas veces que muchas cosas se hicieron por sorteo. No siempre ese es el método. No. A veces yo lo he hecho. Chuta, ¿qué hago? Hago esto, hago lo otro, hago así, asado y cocinado. No, voy a coger una moneda y la voy a tirar al aire. A veces nos ha faltado, oye, préstame una moneda. ¿Para qué préstame? Que quiero decidir algo. Vas, uno bota la moneda y, cayó esto, vamos a hacerlo. No. Hay cositas que yo creo que son insignificantes, que se pueden hacer eso, ¿no? Oye, nos vamos acá o allá, echemos suerte. A ver, tú dices, vámonos por acá. Una vez con un amigo, ¿no? Cuando me ir a trotar, dice, vámonos por esta ruta. Él me decía, no, vamos por la otra, no, vamos por aquí, no nos decíamos. Digo, echemos suerte. Al que le cae la suerte, le digo, ese decide la ruta. Entonces decidió él y ya no pasó nada, ¿no? Son cosas insignificantes que sí se pueden hacer, pero en decisiones tan importantes, en las que incluso aquí, va a estar en juego la vida de una familia. Cosas importantes en lo espiritual no se puede coger y lanzar monedas al aire, no. Hoy en la actualidad, a diferencia de ellos, nosotros tenemos más conocimiento de la palabra de Dios. Y a manera que nosotros estudiamos, conocemos más la voluntad de Dios, sabemos qué es lo que Dios nos trata de decir. Es fácil entender la voluntad de Dios cuando se conoce a Dios. Entonces no es la necesidad siempre de estar echando suerte, no debe de ser así, ¿ya? Hoy en la actualidad se puede decidir con un conocimiento cabal de lo escrito está. Se puede llegar a tomar decisiones con eso. Y eso es lo que Dios quiere que así se haga, ¿no? Muy bien, entonces iba a buscar al que había cometido la prevaricación, ¿no? Y bueno, dice que Josué, pues levantándose de mañana, Josué siempre, eso tiene algo de bueno Josué. Josué nunca postergó las órdenes de Dios, siempre hizo todo rápido como buen militar, ¿no? Josué, pues levantándose de mañana, hizo venir a Israel por sus tribus, vinieron todas las tribus. Fue tomada la tribu de Judá. Se sabe que fue sorteo, no fue por Urín y Tumín. Según Patriarcas y Profetas, fue por sorteo, página 258, si es que no anoté mal. Ya, entonces dice que fue tomada fue la tomada la tribu de Judá. De ahí dice que fue tomada la familia de Seraitas, de los Seraitas. De ahí fue tomado Zagdi, creo que así se pronuncia. E hizo venir a los varones de su casa, dice, y fue tomado acá. O sea, fue de tribu, en familia, así, ya, hasta acá. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, te ruego. Miren, aquí vemos el amor que tiene Josué con Acán. ¿Será que Acán era conocido? Simplemente era Josué una persona amorosa en su trato con los demás, que era más que seguro, puede haber sido así. Dice, Dios de Israel dice, y confiesa ante él, dice, y declárame, dice, ahora lo que has hecho. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y he hecho así y así. Bueno, y contó toda la historia en otras palabras, ¿no? Miren, ellos estaban en una guerra santa, por ende tenían que estar santos, ¿ya? Guerra santa, ¿a qué me refiero a guerra santa? Dios era el que estaba dirigiendo esa guerra, ¿ya? No como en la actualidad lo que se está desatando en Medio Oriente. Eso no es ninguna guerra santa porque no hay órdenes divinas. Esto es muy diferente para lo que ahorita sucede. Era Dios mismo el que estaba dando aquí las órdenes y administrando todo el cuerpo, todo el pueblo, perdón, ¿ya? Etcétera, 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 ¿no? Ahora miren, aquí hay un par de lecciones para sacar de Acán, ¿no? ¿Cómo viene a veces el pecado? Uno mira, codicia y después toma, ¿no? Y esto es en muchos ámbitos de la vida, ¿no? Uno mira lo que sea, puede ser una mujer, puede ser una posición, puede ser algo malo, ¿no? Como las drogas o quién sabe qué, o algún vicio. Uno mira, lo codicia, lo desea y después lo toma, ¿ya? Entonces miren, eso es así de simple, ¿no? Cualquiera puede mirar, lo vio y no pasa nada, ¿sí me entienden? Ya. Porque hay cosas que llaman la atención, vos regresas a ver y no pasa nada. Pero ya cuando tú te quedas viendo mucho tiempo, la mente comienza a maquinar, ¿no? Ya comienza a hacerse ideas, etcétera, 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 ¿no? Entonces, y ya una vez que tú te hiciste ideas, ya las hiciste aquí, que eso ya es pecado, y en última instancia lo llegas a manifestar de manera física, que eso es peor todavía, ¿no? Muy bien. Ahora miren, un solo individuo puede afectar a toda una sociedad. Un solo individuo.
un solo individuo. ¿Quién encabezaba la Segunda Guerra Mundial, el nazismo, la muerte contra los judíos? ¿Quién fue la cabeza de todo eso? Hitler. Listo, así de simple, un ejemplo muy práctico, ¿no? Entonces un solo individuo puede afectar toda una sociedad, y en este caso fue el pecado de Acán que afectó una guerra, y quién sabe qué más hubiera sucedido si las cosas no se hubieran controlado, ¿no? Entonces miren, aquí Acán reconoce su pecado públicamente, lo manifiesta públicamente de esta manera. ¿Qué tal si Dios hubiera cogido y flum, fuego del cielo y adiós Acán? La gente se hubiera quedado con dudas. ¿Realmente fue Acán el que cogió? ¿Será que Josué estaba exagerando? ¿Será que no se investigó bien? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero como Acán confesó su pecado públicamente, entonces todo el mundo dijo, no, es merecedor del castigo, ¿no? La reputación de Dios siempre tiene que quedar bien. Y bueno, miren, ¿qué fue lo que tomó Acán? Tomó un manto babilónico, muy posiblemente, bueno, no es que muy posiblemente, bueno, muy posiblemente este manto era hecho de hilos de oro, o sea, un manto bastante valioso. Y estos mantos eran tan valiosos, tan caros, que solamente la realeza los utilizaba, ¿no? Entonces era un manto muy caro. También eran 2 kilos de plata, ¿no? Y era un lingote de oro de peso de 50 ciclos, o sea, medio kilo, ¿no? De oro, ¿no? Los cual codició, tomó, y he aquí debajo de la tierra en el medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Mire. Bueno, un solo pecado acarrea grandes desgracias, como lo vemos en la historia de Acán, por un lado. Y por otro lado, aquí no vemos un arrepentimiento de Acán. Nunca se manifestó un arrepentimiento de Acán en todo el relato bíblico. Pero bueno, si ya lo vamos a analizar en las citas del espíritu de profecía, ¿no? Entonces dice que lo tomaron, lo trajeron a José y a todos los hijos, o sea, en frente de todo el pueblo, ¿no? Y bueno, cogieron cogieron el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía lo llevaron todo al valle de Acor, que significa puerta de esperanza, significa valle de Acor, puerta de esperanza. Sí, interesante el nombre, ¿no? ¿Por qué? Qué interesante. En la Biblia nunca pasa nada al azar, nunca se pone un nombre aquí porque sí. ¿Por qué puerta de esperanza? Quizás en esta última instancia, hasta aquí Acán hubiera podido tener esperanza, ¿no? De arrepentirse. Yo creo que verán, con un arrepentimiento de todo el corazón, Dios sí lo perdona totalmente, sea cual sea el pecado. Pero Acán nunca manifestó un arrepentimiento, lastimosamente, ¿no? Quizás hasta esta última instancia tuvo oportunidad de arrepentirse de todo corazón. Yo creo que sí, porque si nosotros vemos el ladrón en la cruz, ya estaba muerto, literalmente estaba muerto. Ya, faltaban horas nomás para que el hombre expirara. Y ahí, en la puerta de la muerte, él encontró salvación. ¿Por qué Acán no podía hacer lo mismo? ¿Se dan cuenta? Dos casos muy parecidos que terminaron de maneras muy diferentes, ¿no? ¿Qué más tenemos? Bueno, dice que todos los israelitas los apedrearon, los quemaron a fuego y después de apedrear, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo esto quedó ahí una montaña, por decirlo, de rocas, ¿no? De piedras, más bien dicho, como recordatorio de este pecado, ¿no? Ahora miren, algo que nos dice, ¿por qué? ¿Por qué los hijos de Acán? ¿Por qué los animales de Acán los animales no habían hecho nada? Lastimosamente los animales sufren por nuestras consecuencias, ya que nosotros somos los amos de ellos, ¿no? Es como, por ejemplo, yo tengo mi mascota, yo diga que no como, él no come, eso es así de simple, pero a veces yo estoy comiendo y digo, ay, cierto, mi perrito, no, a ver, Coqui, ven, vamos a darte de comer, y a veces cuando no hay comida para él, tengo que darle de mi plato, no lo puedo ver ahí pasar hambre. Entonces, si a mí me va mal, a él también le va mal, porque yo soy su amo, ¿no? Si yo no tengo comida, él tampoco come. Eso es así de simple. Y si a mí me pasa algo, pues también le llegaría a pasar algo a él prácticamente, ¿no? Entonces los animales sufren por culpa nuestra, ¿no? Y sus hijos y sus hijas. ¿Por qué sus hijos y sus hijas? Porque más que seguro ellos habían sido cómplices del pecado de su padre, ¿no? Y no habían dicho nada, porque incluso él dice que tenía todo oculto debajo de la tienda, en medio de la tienda. Y yo para enterrar algo en medio de mi casa o en medio de mi tienda, de ley los que estaban viviendo ahí conmigo tienen que enterarse. Entonces ellos no hicieron nada, simplemente ocultaron el pecado de su padre y por ende tan culpable es el que mata a la vaca como el que le sostiene las patas, ¿no? Entonces ellos también pagaron las consecuencias de ese pecado, del cual ellos de cierta manera también participaron, ¿no?
¿Qué más tenemos? Y bueno, nada más vamos a las citas del Espíritu de Profecía para analizar estos temas muy a fondo. Vamos a tratar de leer rápido, a ver si lo hacemos en 10 minutos. Miren, Josué manifestó, bueno, dice, la duda e incredulidad de Josué. Miren lo que dice. Josué manifestó un verdadero celo por el honor de Dios. Sin embargo, sus peticiones estaban mezcladas con duda e incredulidad. El pensamiento de que Dios había hecho que su pueblo cruzara el Jordán para entregarlo al poder de los paganos era pecaminoso. Miren, vuelvo a repetir. El pensamiento de que Dios había hecho que su pueblo cruzara el Jordán para entregarlo al poder de los paganos era pecaminoso e indigno de un caudillo de Israel. O sea, lo que hizo Josué no estuvo nada bien porque dejó de confiar en Dios prácticamente y en sus promesas. Los sentimientos de desaliento y desconfianza que alberga Josué eran inexcusables. O sea, no tenía excusa para quejarse de esta manera, ¿no? Pero nuestro misericordioso Dios no castigó a su siervo debido a este error, sino más bien dicho fue bondadoso con él y le llamó la atención, ¿no? Y le dio y le explicó todo lo que estaba sucediendo. Entonces miren mis queridos hermanos, pase lo que pase, no se quejen con Dios. Todo es por algo, ¿no? Sea un pecado o sea un propósito divino. ¿Qué más tenemos? Dios abomina la idolatría. Dice, aquí expresó el Señor su abominación de la idolatría. El corazón humano está inclinado naturalmente hacia la idolatría y la exaltación propia. Para eliminar esta tentación de su pueblo a la idolatría, el Señor les ordenó que destruyeran esas reliquias de la idolatría bajo la pena de ser ellos mismos aborrecidos y maldecidos por Dios, ¿no? Fue por eso que se exterminó todo en esa sociedad, ¿no? En ese pueblo, ¿no? La idolatría, cuestiones de idolatría, ¿no? ¿Qué cositas habrán habido ahí que fueron de tan grande, ¿qué les dijera yo, ¿no? O sea, Jericó era una ciudad muy poderosa, muy grande. Debieron de haber tenido cosas muy hermosas, como se describe aquel manto babilónico, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Verán, ¿cuántas personas conocemos? No es por criticar, ¿no? ¿Cuántas personas conocemos que andan vestidos de lo mejor, ropa cara, de marca? ¿Y dónde viven? ¿Dónde viven? Viven en una casita que ya se está cayendo. Eso es vanidad, mis queridos hermanos. Yo no estoy en contra de vestirse bien. El que pueda vestirse bien, que se vista bien, ¿ya? Sin tampoco voy a ponerse una camisa, una chompa, un traje de 100, de 200, 300, 500 dólares, como se ve muchas veces. No, por favor, hay ropa que es sumamente barata y es bonita, ¿ya? Ve y cómprate en un mercado. Yo toda la ropa que me compro en los mercados. No me da vergüenza decirlo. Y es barato. Por ejemplo, este abrigo, ¿no? Este abrigo tranquilamente en una boutique, en un centro comercial, puede valer hasta 100 dólares. Tú vas a un mercado, lo consigues en 20, tal vez exageradamente en 30 si es de buena calidad. Baratísimo. Es barato. Para comparación de lo que tal vez en algún lugar exclusivo, solamente por estar en la estantería, te va a valer 70, 80, 100 dólares más. No estoy en contra de vestirse bien. El que pueda vestirse bien, que lo haga con buena ropa, pero también, o sea, economizando, ¿no? Sin caer en la vanidad. Entonces, miren, muy posiblemente había muchas cosas muy bonitas dentro de Jericó, ¿no? Y, a ver. Sí, dentro de Jericó, ¿no? Entonces, para que el pueblo no se idolatre en esas cosas bonitas, en ropas y quién sabe cuántas cositas más que hubieran habido, Dios dijo, nadie toma nada de ahí, ¿ya? Porque son cositas que van a traer vanidad y van a traer idolatría por esas cosas al corazón de mi pueblo. Más que seguro, aunque yo no lo leí en ningún comentario, yo llego a esta deducción por lo que se dice aquí el espíritu de profecía, ¿no? Entonces, eso es así. ¿Cuántas personas conocemos que tienen una motocicleta o un carro de lo mejor? A veces no tienen ni para comer, pero sí tienen para la gasolina, ¿ya? A veces descuidan sus propias familias, pero no descuidan sus vanidades, su vestir, sus modas, su celular, su plan y tantas cositas. Si se dan cuenta, hay que buscar un equilibrio, ¿sí me entienden? Mi papá me decía algo, uno tiene que taparse hasta donde te llega la colcha, me decía él, ¿no? Entonces yo no voy a tomar bueno, en fin, ya me entendieron creo, ¿no? ¿Qué más tenemos? Dice, el pecado debe descubrirse y reprobarse. Miren lo que nos dice aquí. La historia de Acán enseña la solemne lección de que por el pecado de un hombre, el desagrado de Dios descansará sobre un pueblo o una nación. Por el pecado de un hombre, escuchen, el desagrado de Dios descansará sobre un pueblo o una nación hasta que la transgresión se descubra y se castigue. ¿Entendieron?
el pecado de un hombre puede afectar toda una iglesia. ¿Ya? Porque a veces las cosas van mal, alguien está pecando. El pecado es corrupto por naturaleza. Un hombre infectado con su mortífera lepra puede comunicar con corrupción a miles. ¿Han escuchado el dicho, una papa podrida daña todo el costal? Eso es lo que está sucediendo aquí. ¿Qué más tenemos? Muchos no se atreven a condenar la iniquidad para no sacrificar un puesto o la oportunidad. Y algunos consideran que es falta de caridad reprochar el pecado. Miren, una vez estando en una iglesia grande aquí en mi país, no voy a decir dónde, en esta iglesia estaban agradeciendo a unos hermanos que habían puesto un cielo raso, le dicen así, un cielo raso, ¿no? Y agradecían mucho. Entonces, que se pare la hermana o la familia X, ¿no? Cuando se paró la familia X, yo pensé que eran invitados, ¿ya? No es crítica, no es crítica. Pero las mujeres estaban maquilladas hasta decir basta. Las hijas de la señora estaban con ropa como si fuera de un desfile de pasarela, etc. Y yo me quedé con cara de... Miren, ¿por qué nunca se les llamó la atención a estas personas? ¿Por qué el pastor no va y dice, sabe qué, hermanita, la manera en que esto está vistiendo no está glorificando a Dios? Ya, y me estoy excluyendo al padre de familia, que tampoco estaba muy bien vestido, camisa ajustada, abierta, casi mostrando el pecho, gafas en la iglesia, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué no se les reprende el pecado? Por beneficio. Tal vez el hermano se va a molestar y ya no nos va a poner el cielo raso de la iglesia. ¿Entienden? Y a veces nosotros también. A veces por agradar a alguna persona, ¿cómo nos quedamos? Callados. Somos cómplices de un pecado. Ven, hermanos, hay muchas cosas que cambiar en nuestras vidas. No solamente veamos a los demás, veamos también nosotros nuestras vidas. ¿Qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal? Es para meditar y es para pensar, ¿ya? Nada más, no es crítica, por favor. ¿Qué más tenemos? Miren, seguimos leyendo. Ya. Está bajo la más solemne obligación de presentar la palabra de Dios sin temor ni favoritismo. Es que es el hermano X. No, ese es el que más necesita que reprendan. Yo por eso les digo algo a ustedes. Yo no soy la voz de Dios, yo no soy infalible. Hay gente que me ha corregido, yo desde aquí les digo así, gracias, ya, porque yo soy falible. Tengo que hacer 365 videos, bueno, van a ser más de 365 videos, pero quedémonos en 365. ¿Ustedes creen que en los 365 videos no me voy de vez en cuando a olvidar del muro de oraciones? ¿No creen que me voy a olvidar de orar? ¿No creen que se me va a escapar una palabra maldicha? Prácticamente yo cada video lo grabo en vivo. Prácticamente aquí no hay edición. Yo cojo, lo máximo que puedo hacer es pausar a veces el video cuando sucede algo y nada más. Entonces, por ende, siempre van a haber equivocaciones en los videos. Y yo créanme que me trato de cuidar en todo, en el vestir, en el hablar, en la presencia, en todo. Ya, y trato también de decirles todo lo que me acuerdo, ¿no? No es fácil grabar así, sinceramente. Pero bueno, creo que ya le voy cogiendo el golpe, ¿no? Entonces, miren, sin favoritismo, es que es el hermano X, naranjas, ve y corrígele. Y yo cuando me equivoco, por favor, corríjame, por favor. No, de llamar al pecado por su verdadero nombre. Llamar al pecado por su verdadero nombre. ¿Lo hacemos o les ponemos seudónimos? Sigamos. El amor de Dios nunca inducirá a alguien a dar poca importancia al pecado. El amor de Dios nunca inducirá a alguien a dar poca importancia al pecado. Nunca cubrirá o excusará un error inconfeso. Acán aprendió demasiado tarde que la ley de Dios como su autor es inmutable. ¿Qué había hecho Acán? Solo había robado 3 cositas. Había matado a alguien. Había hecho algo peor así. Solo había robado 3 tereques y por esos 3 tereques se le tuvo que condenar a muerte. Vean, mis queridos hermanos, pecado es pecado. Y nadie con una sola mancha de pecado va a poder llegar al cielo. ¿Han escuchado el dicho de Ellen G. White? De que nadie con un pedacito de carne entre sus dientes va a poder entrar en el cielo. ¿Han escuchado ese dicho? Muchas veces muchas personas lo utilizan. Ahora, son extremistas
esa cita bíblica. No he verificado si realmente es real esa cita, solamente la he escuchado. Nunca me ha interesado mucho el tema de la reforma por salud, aunque soy vegetariano. No es mi lado fuerte, eso es todo. Pero aquí en el año bíblico de ley he tenido que aprender mucho acerca de eso. Pero miren, en un cierto sentido, esa cita es muy real. Es muy real, ¿sí me entiende? Miren, en los 22 años que voy siendo vegetariano, hasta donde yo tengo conciencia, o yo me acuerdo, voluntariamente, solamente una vez comí carne. Y ya les he contado esta experiencia, fue cuando estuve en la operación, estaba en el hospital, no me podían subir comida. Solamente en este caso extremo, yo tomé la decisión de llegar a comer carne. Llegué ni a comer ni a masticar, porque solamente fue el caldo de la sopa, ¿no? A saborear la carne prácticamente. Llegué a ese punto debido a las circunstancias totalmente imposibles que se me llegaron a hacer, ¿ya? Y de ahí ni más, si me entienden, fue con todo el asco del mundo que lo hice incluso. Ya, entonces miren, pero hay personas que dicen, ah, no, es que una vez al mes no pasa nada y... No, señores, no es la excusa. No es la excusa, ¿sí me entienden? Hay muchas cosas que tenemos que cambiar en nuestra manera de vivir, muchas cosas que tenemos que dejar. No solamente la carne, la mala alimentación, los dulces, las azúcares, las pastas de dientes que también nos hacen daño por si acaso. Yo, por ejemplo, para cepillarme utilizo aceite de coco, bicarbonato y también estoy poniéndole carbón activado. Mezclo esas tres cositas en un recipiente de cristal y listo, se crea una pasta y con eso me cepillo los dientes. Y hasta una muela que estaba por perder me dejó de doler desde que comencé a usar eso. Qué increíble. Lo que las mejores pastas de dientes que me compraban no me pudieron hacer eso. Esta sencilla receta, que es baratísima, me ayudó. Y gracias a Dios no he perdido hasta el día de hoy un diente. Pero estuve a punto de perder una muela. Y gracias a la nueva pasta de dientes parece que no creo curándome, pero ya ni me duele. En fin, mis queridos hermanos, hay muchas cosas que dejar. Tenemos que informarnos nomás, saber qué cosas estamos haciendo bien, qué cosas estamos haciendo mal. Dios no exonera ni un solo pecado, ¿ya? Por más pequeño que sea, a nuestra vista, a nuestro pensar. Es que no es tan grande, ¿no? Yo no le veo nada de malo. No es lo que tú ves, no es lo que tú piensas, es lo que Dios dice realmente, ¿no? ¿Qué más tenemos? Miren. Dice, por la complacencia en el pecado, los hombres son inducidos a considerar livianamente la ley de Dios. No pasa nada, es lo que a veces muchos decimos. Pero su ley es la gran norma de justicia y cada acto de la vida deberá compararse con ella en aquel día, cuando Dios traiga a juicio toda obra con cada cosa secreta, ya sea buena o mala. ¿Qué más nos dice? Miren, la pureza del corazón inducirá a la pureza de la vida. Son vanas todas las excusas por el pecado. ¿Quién puede defender al pecador cuando Dios testifica contra él? Señores, cada cosita va a ser llevada a juicio, nada se va a poder excusar. Toda excusa para defender el pecado, pues bueno, es vana totalmente. Eso es lo que nos trata de decir aquí, ¿no? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más nos dice? Miren, no tiene valor la confesión sin arrepentimiento, es el título. ¿Qué nos dice la cita? El genuino arrepentimiento proviene del reconocimiento del carácter ofensivo del pecado. Darte cuenta que realmente cometiste pecado, que ofendiste a Dios. No es solamente, me voy a arrepentir por las consecuencias. No, esa no es la idea. Y después de un tiempo, su conducta pecaminosa parece correcta. O sea, cuando tú estás en el pecado, estás dale, después de un tiempo ya te parece normal. Es excusable ante ti es excusable, ¿no? Hay una gran diferencia entre admitir los hechos después de que se prueban y confesar pecados que solo son conocidos por Dios y nosotros mismos. En otras palabras, Acán, ya porque lo encararon y porque ya todo señaló a él, abrió la boca. Si no, naranjas, ¿no? El tipo, para él no hubiera pasado nada absolutamente, ¿no? ¿Qué más tenemos? Acán no sintió aflicción de ánimo. Miren lo que nos dice. Lo que Acán estimó como una cosa muy pequeña fue la causa de la gran angustia y pesar para los hombres responsables de Israel. Los hombres sobre los cuales reposa la responsabilidad de la obra son los que sienten más vivamente el peso de los pecados de la gente y quienes oran con agonía de alma debido al reproche del Señor. Acán, la parte culpable, no sintió aflicción, tomó todo muy fríamente. Sí, he robado, pero nada más, solamente fueron esas tres cosas. Esa fue la actitud de él, ¿no?
No pensaba reparar su falta mediante la confesión del pecado y la humillación del alma. O sea, no le importó prácticamente el pecado que él cometió. ¿Qué más nos dice? Otra cita. Crecimiento de la codicia de Acán. Mire lo que nos dice. Acán había fomentado la codicia y el engaño en el corazón hasta que su percepción del pecado había llegado a embotarse y cayó como fácil presa de la tentación. La primera transgresión abre la puerta al tentador y gradualmente derriba toda resistencia y toma posesión plena de la ciudadela del alma. O sea, se abre una puerta, señores, y olvídate, por ahí entró todo el mundo. Él continuó abrigando el pecado. Las advertencias tuvieron menos y menos efecto sobre él hasta que su alma quedó atada con las cadenas de la oscuridad. O sea, caes en un huequito en el que prácticamente ya nada. Por eso, miren, muchas veces ustedes ven, pena de muerte. ¿Por qué Dios dio pena de muerte en ciertas circunstancias? Porque realmente no había ya, no hay, ¿sí me entienden? No hay opción al arrepentimiento en esas personas. Ya hagas lo que hagas, no se van a arrepentir. Aquí hay una cita muy interesante, dice, a cambio de su alma. Miren, escuchen bien esto. Escuchen bien, escuchen muy, muy bien esta cita, ¿ya? Por favor. Por un manto babilónico y por un vil tesoro de oro y plata, Acán consintió en venderse al mal, en traer sobre su alma la maldición de Dios, en renunciar a su título a una rica posesión en Canaán y perder toda perspectiva de la futura herencia inmortal en la tierra renovada. Ciertamente pagó un precio terrible por su ganancia más avida. Perdió la tierra de Canaán por 3 insignificantes cosas, a comparación de lo que iba a llegar a poseer. Tenemos un contraste entre ¿quién? Entre Acán y Rahab. Si se dan cuenta, a las puertas de Canaán, unos entran, otros se quedan. Unos renuncian a todo, otros no, y por eso se pierden, ¿no? ¿Qué más tenemos? Citas finales nos dice el título. Dios demanda vidas limpias. Miren, con frecuencia se oye la afirmación de que Dios no es exigente, pero el registro de la forma en que trató a Acán debiera ser una advertencia para nosotros. En ninguna manera justificará al culpable. No, es que no pasa nada. Dios no es tan severo. Ahí está, vamos a la historia de Acán. ¿Y cuántas historias más que por ciertos pecados insignificantes muchos pagaron con sus vidas? Hombres y mujeres pueden ser bien versados. Miren, escuchen. Hombres y mujeres pueden ser bien versados en el conocimiento de la Biblia. Pueden estar tan bien familiarizados con las Escrituras como lo estuvieron los israelitas con el arca. Y sin embargo, si sus corazones no son rectos delante de Dios, no lograrán éxito en sus esfuerzos. ¿Entendieron? Purificaos lo que lleváis los utensilios de Jehová. No es suficiente arguir en defensa de la verdad. La evidencia más eficaz de su valor se ve en una vida piadosa, no en una vida fanática, en una vida piadosa. Sin esto, las afirmaciones más concluyentes carecerán de peso y de poder persuasivo, pues nuestra fortaleza radica en estar relacionados con Dios por su Espíritu Santo, y la transgresión nos separa de esta sagrada proximidad a la fuente de poder y sabiduría. Mis queridos hermanos, Dios demanda vidas limpias, de lo contrario estamos totalmente separados de Dios. Eso es así de simple, ¿no? Tenemos que tener una vida no solamente legalista, sino una vida piadosa, no solamente palabras, sino hechos. Ya menos palabras, más acción en pocas palabras. ¿Qué más dice? Cita final. El resultado de la influencia de los padres. Miren lo que dice aquí. Padres, escuchen esto. Los padres de Acán habían educado a su hijo de tal manera que se sentían libres de desobedecer la palabra del Señor. Los principios inculcados en su vida lo llevaron a tratar a sus hijos de tal manera que también se corrompieron. La mente actúa y a su vez influye sobre otra mente, y el castigo que incluyó a los que estaban relacionados con Acán revela que todos estaban implicados en la transgresión. ¿Por qué murieron los hijos? Porque estaban implicados en la transgresión. Porque al igual que su padre tenían en muy poca este pecado, los hijos también tenían en muy poca ese pecado, ¿no?
Lastimosamente, a veces, por los padres pagan los hijos. Si el padre es un sinvergüenza, ¿cómo creen que son los hijos? Si el papá o la mamá son ociosos, ¿cómo son los hijos? ¿Entienden? Así de simple. Y vamos a pasar al capítulo 8, a ver si terminamos esto rápido. Aquí no hay mucho que leer en realidad. La conquista final de Ai. Miren lo que dice. Y Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube ahí. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de ahí y a su pueblo, a su ciudad y a su tierra, ¿no? Le dio ánimo a seguir. Ahora Dios da el plan. Dios es el que está planeando todo, ¿no? Y bueno, se hizo una emboscada que aquí en este diagrama, que les dejo en la descripción de este video donde dice diagramas, ¿no? Aquí se explica todo con las flechitas, etcétera, etcétera. Vayan, juntamente con este diagrama, lean el relato bíblico, que ahí está muy bueno, ¿no? Bueno, en realidad hubo la participación de 30,000 soldados, no 3,000 como habían dicho los espías, que era necesario realmente. Dios planeó todo, dijo coge 30,000. También se cogieron 5,000 que al final no se sabe qué pasó con ellos, dónde se utilizó. Aquí en el diagrama más o menos da una explicación de cómo pudo haber sido esa estrategia, ¿no? Y bueno, se prendió fuego a la ciudad y hubo un engaño, ¿no? Ellos fueron, un grupo, ¿no? De soldados fueron. Otra vez, fue prácticamente como la vez pasada, ¿no? Fueron, le hicieron frente, fingieron huir. Mientras los otros venían por atrás de la ciudad, incendiaron la ciudad. Cuando ellos ya vieron que la ciudad estaba incendiada, ellos volvieron y le hicieron frente al enemigo y los derrotaron de esta manera, etcétera, 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 ¿no? Y la ciudad se prendió en fuego, ¿no? ¿Qué más tenemos? Ya. Sí, nada más. Ya, eso es todo, ¿no? Entonces, más o menos, esa fue la estrategia, esa fue toda la estrategia, ¿no? Ya, versículo 2, me estoy olvidando de algo. Y harás ahí, dice, y a su rey como hiciste en Jericó, a Jericó y a su rey, solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. O sea, aquí sí se les permitió a ellos coger las posesiones. Debió haber sido una ciudad más humilde y no tener cosas tan increíbles como tal vez la ciudad de Jericó. Por eso fue que tal vez que sí se permitió que ellos llegaran a tener sus posesiones. Más que seguro era eso. Fue la única diferencia con Jericó. De ahí del resto todo quedó destruido. La ciudad, como se describe en los siguientes versículos, fue prendida en fuego. Fue realmente una victoria fácil prácticamente. Versículo 23, y tomaron vivo al rey de ahí y le trajeron a José. ¿Por qué lo trajeron vivo al rey? Si Dios había mandado exterminarlo. Claro que más adelante se lo mató, pero ¿por qué se le perdonó la vida por un momento? Más que seguro fue una estrategia militar para sacarle toda la información que él tenía, ¿no? De todo lo que estaba ahí, ¿no? De todos los reyes, de todo. Entonces le sacaron la información y una vez que bueno, versículo 25 nos dice que realmente eran 12,000 los de la ciudad de ahí, ¿no? Ya, algo dice interesante el versículo 26. Y Josué dice, no retrajo su mano que había, dice, extendido con lanza hasta que hubo destruido a todos los moradores de ahí. Miren, a ver, cuando Jehová le dio la orden, cuando Jehová le dio la orden a Josué, ¿no? De que extendiera su lanza, ¿no? Dice, posiblemente él hizo lo mismo que hizo Moisés en Éxodo 17, 8 al 13, ¿no? Que Moisés estaba orando con las manos arriba, ya estudiamos esa historia, ¿no? Muy posiblemente José estaba vuelta con el brazo también así extendido, ¿no? Hasta que, como lo dice aquí el versículo, y Josué no retrajo su mano que había extendido con la lanza hasta que hubo destruido a todos los moradores de ahí, ¿no? No es que también estaba solamente así, más que seguro también él estaba orando, más que seguro, ¿no? Y bueno, tomaron todos sus despojos, ¿no? Bueno, todo quedó en ruinas. El rey de ahí fue colgado, fue maldito, porque el que era colgado era maldito, ¿no? Fue en la puerta de la ciudad de ahí, ya que era un lugar público. Y bueno, ahí murió el rey de ahí. Esa es la historia, así dicha rapidito, no hay nada más que decir prácticamente. Los siguientes versículos, la lectura y las bendiciones y las maldiciones, se repitió una vez más la lectura de Deuteronomio prácticamente. Aquí incluso el versículo, ¿dónde está? Ya, versículo 35.
No hubo palabra alguna, dice, de todas las cosas que mandó Moisés. Dice que Josué no hiciera leer delante de toda la congregación Israel mujeres y niños y extranjeros que andaban entre ellos. Josué trajo a todo el pueblo y dijeron, venga, vamos a leer la ley. Y se leyó todo, hasta los niños estaban ahí. Entonces, miren, aquí vemos un ejemplo, ¿no?, de lo que es la educación cristiana, ¿no? Todos tienen que participar, ¿no? A veces los padres cogen y dejan a los niños, es que no quiere venir, déjenlo, que está malcriadito. No, malcriadito lo que sabe, te vienes para acá y punto. Ya, y te me portas bien y si no ya sabes. Eso es todo, nada más. Así de simple. Aquí Josué hizo traer a todos, hasta los extranjeros estaban aquí. Y más que seguro, por el siguiente relato, habían hombres que estaban espiando al pueblo de Israel día y noche, ¿no? Y obviamente aquí ellos estuvieron viendo, ¿no?, la lectura de la ley y escucharon todo lo que se iba a hacer con la tierra de Canaán y con los reyes amorreos y toda la cuestión, ¿no? Más que seguro eso también estaba sucediendo, porque en el capítulo 9, que ahí vamos ahorita, dice, y aconteció que cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban al lado de, o sea, oyeron las palabras de la alianza, ¿no?, de que Dios había hecho con el pueblo de Israel y todas las leyes y los pactos, etcétera, etcétera, ¿no? Estas cosas y todos los reyes que estaban al lado de Jordán, así dicen las montañas como los llanos en toda la ciudad. Ya. La costa del mar grande, etcétera, etcétera, bueno, etcétera, etcétera. Y se juntaron a una de un acuerdo para pelear contra Josué e Israel. O sea, ellos escucharon las palabras de la ley, les contaron, más bien dicho, las palabras de la ley, que iban a exterminar a todos, ¿no? Entonces, obviamente, se airaron, ¿no? ¿Y quiénes son estos? Entonces hicieron una super alianza, que eso ya más adelante se va a describir en los siguientes capítulos, ¿no? Pero bueno, hicieron una super alianza para extinguirlos, ¿no? Pero miren, y cuando los habitantes de Gabaón, la palabra Gabaón significa una colina, oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y ahí ellos usaron de astucia. Sí, ellos usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos de vuestros asnos y otros viejos de vinos rotos y remendados, ¿no? Zapatos viejos, bueno, se dispersaron de un pueblo pobrecito que venía de un lugar muy lejano. En pocas palabras, usaron bastante astucia. Miren, pero aquí vemos los gabonitas. Sí, hicieron el engaño, sí, pero sea como sea, tuvieron el temor de Dios. Y ahora, en la poca medida que ellos llegaron a entender de Dios o en la fe que llegaron a desarrollar, así poquísima con con lo poco que habían escuchado de Dios, ellos trataron de salvarse. Sé que recurrieron al engaño, lo sabemos. Ra también mintió por los espías, ¿no? Pero como ellos no eran personas cristianas, les es excusable ciertas cosas, ¿ya? No digo que el engaño de que ellos hicieron estuvo bien, no. Pero como ellos eran ignorantes, podríamos decir, ignorantes en el sentido de que no conocían plenamente la voluntad divina y toda la cuestión, y las leyes, etcétera, etcétera, es excusable la actitud de ellos, totalmente, es bastante excusable, ¿no? Entonces, miren, ya. Entonces, miren, ellos en la poca fe en el poco conocimiento que tenían de Dios actuaron de esta manera, ¿no? Aquí los que realmente fallaron no fueron los gabonitas, porque eran como niños a comparación del pueblo de Israel en el conocimiento bíblico, ¿ya? Entonces, ellos no fueron exclusivamente los que engañaron, porque ellos, en lo poco que conocían o entendían de Dios, trataron de hacer algo, ¿no?, para no ser exterminados, ¿no? Y bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora miren, ¿qué más nos dice? Bueno, entonces los príncipes de Israel negociaron una alianza. Bueno, ellos fueron timados, engañados totalmente, ¿no? Dios les había prohibido hacer alianza con los cananeos, pero no con la gente extranjera. Esto lo debieron de haber sabido ellos, porque fingieron ser un pueblo muy lejano, ¿no? Entonces, pero ¿cuál era la cuestión? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Dios les prohibió hacer alianza con los cananeos, sí. Los gabonitas eran de la tierra de Canaán, sí, obviamente que sí. Entonces, ¿por qué Dios permitió que realmente a la final se permitió esta alianza? Es simple, porque ellos renunciaron a la idolatría. Y acordémonos en pasajes pasados que Dios les procuró que cada vez que iban a la guerra ellos tenían que negociar la paz. Si el pueblo no accedía a la paz, pues bueno, hasta ahí llegaba. ¿Sí me entienden? Entonces, ellos para acceder a la paz y para que el pueblo de Israel viva junto con ellos tenían que renunciar a la idolatría y hacerse de su religión. Lecciones para nuestros dirigentes de iglesia que por ahí tienen sus tratos medio raros, ¿no? Por mí no hay ningún problema que la iglesia adventista tenga reuniones con diferentes denominaciones. Por mí puede tener todas las que quiera, pero siempre y cuando no sea
abandonando la verdad, como en algunas veces ya ha sucedido, cogiendo estrategias, cogiendo material del mundo evangélico y dando en nuestras iglesias. Eso no tiene sentido. Ahí hay un problema, porque nosotros no les estamos predicando, ellos nos están predicando a nosotros, y ahí viene un problema bastante grave, ¿no? Entonces, miren, aquí el que se quería aliar con el pueblo de Israel, que se haga alianza, pero eso sí, se hacen de nuestra religión. Eso es todo, y nosotros, nuestra iglesia debería de ser así. Pero bueno, no siempre ha sido así. No digo que siempre ha sido así, pero no siempre es así, ¿no? Lastimosamente. ¿Qué más tenemos? ¿No? Bueno, aquí está la mentira. Miren lo que dice aquí, versículo 9. Y ellos respondieron, tus siervos, miren cómo se presentan ellos, tus siervos, ¿no? Una manera muy humilde. Han venido de muy lejanas tierras por la fama de Jehová, o por el nombre, o por el respeto al nombre de Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto, ¿no? Y todo lo que hizo con los reyes amorreos, etcétera, etcétera, ¿no? Ellos no hablaron de Jericó ni de ahí porque eran hechos recientes. Y si ellos supuestamente venían de lejos, ¿cómo es que se enteraron de eso? Entonces se hubiera descubierto su mentira, pero ellos fueron bastante astutos. Fueron muy astutos los gabonitas, en realidad, ¿no? Los gabonitas no tenían rey, por eso el versículo 11 se habla de los ancianos, que eran los dirigentes máximos de ese pueblo, entonces no tenían rey, ¿no? Según Patriarcas y Profetas, página 540, los gabonitas renunciaron a dejar la idolatría. Según Patriarcas y Profetas, página 540, ¿no? Ahora miren, versículo 14. Y los hombres de Israel tomaron de su provisión del camino y no consultaron a la boca de Jehová. Otra vez se olvida Josué de consultar a Dios. Y Josué hizo paz con ellos y concertó con ellos que les dejaría la vida. También los príncipes de la congregación les juraron. Pasados 3 días después hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. O sea, ¿cómo habrán quedado? ¿No? Habrán quedado como, como tontos, perdón, pero así quedaron realmente, ¿no? Así imagínate, nos engañaron. O sea, nunca es bonito cuando nos engañan. ¿A cuántos de nosotros no nos han timado? A mí sí me han timado, ¿no? Y realmente uno dice, es para reírse y es para llorar a la vez, ¿no? Porque a uno le ve en la cara, literalmente a uno le ve en la cara de tonto, ¿no? Pero bueno. Entonces, miren, los hijos de Israel dice que partieron y llegaron a la ciudad de Gabaón, que eran Sefirá, que significa una leona joven, y Beerot, que significa pozos, ¿no? Ahora miren, fueron a encararlos, a ver qué pasó, a ver cómo es eso que nos engañaron, vamos a ver qué sucedió aquí, ¿no? Entonces fueron ellos allá, ¿no? Entonces miren, dice que, miren lo que dice el versículo 18, y no los hirieron, o sea, no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel, y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Entonces ellos dijeron, vamos a hablar con ellos, pero no los podemos matar. ¿Por qué? Porque hemos dado nuestra palabra y hemos jurado por Dios que no los podemos matar. Una. Otra, ellos habían renunciado a la idolatría. Entonces miren, aunque el juramento se había concretado de una forma engañosa, no fue la manera más correcta, ellos tenían que cumplir su palabra porque habían jurado por Dios. Una, y no habían jurado nada malo. El juramento no tenía nada de malo. Si el juramento hubiera tenido algo de malo, ellos estaban en todo su derecho de romperlo. ¿Sí me entienden? Ya, pero como no era nada malo, tenían que cumplirlo. Entonces, pero el pueblo de Israel comenzaron a murmurar contra los príncipes, ¿no? No les gustó tampoco a ellos. Todo el pueblo se sintió engañado, ¿no? Pero ellos tenían que mantener su palabra, si el pueblo murmura o no le guste, lastimosamente, ¿no? Entonces, como ellos juraron por Dios, no les podían ni tocar, ¿no? Y los príncipes les dijeron, vivan más, sean leñadores y aguadores para toda la congregación, ¿no? Entonces, miren, se les puso el trabajo más de la casta más baja, el trabajo más humilde, más sencillo, pero también era un servicio para el tabernáculo. Entonces también lo que fue una maldición se convirtió en una bendición, porque estaban sirviendo a la causa de Dios, iban a aprender de Dios, iban a aprender el tabernáculo, iban a aprender la verdadera adoración, iban a aprender muchas cosas, ¿no? Entonces, miren, miren lo que dice el versículo 24. Y ellos respondieron, los gabonitas, a Josué y dijeron, como fue dado a entender a tus siervos que Jehová tu Dios había mandado a Moisés, su siervo, que os había de dar la tierra y que había de destruir todos los moradores de la tierra delante de vosotros, por esto temimos en gran manera de vosotros por vuestras vidas e hicimos esto. Por eso nosotros los engañamos, porque tenemos miedo de que ustedes nos erradiquen de la faz de la tierra, prácticamente lo que les está tratando de decir, ¿no?
Entonces miren, ahora pues, henos aquí en tu mano, lo que te pareciera bueno y recto hacer de nosotros, hazlo. Y él lo hizo así, que los libró de la mano de los hijos de Israel para que no los matasen, y los constituyó Josué aquel día por leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová en el lugar que él escogiese, lo que son hasta hoy, hasta el día de hoy supuestamente, bueno, hasta el día de hoy, o sea, hasta hasta siempre, hasta que se destruye el templo, más bien dicho, pasó la religión del pueblo de Israel, ellos se quedaron en ese cargo, ¿no? Eso fue realmente lo que sucedió con ellos, ¿no? No fue la mejor manera de adquirir este convenio, pero fue la manera que se dio, ¿no? Pero aquí los culpables, ¿quiénes fueron? Fue el pueblo de Israel, fue Josué, porque no consultó la voz de Dios, algo que él tenía que hacer, ¿no? Entonces, miren, hemos aprendido más lecciones, un poquito más acerca del libro de Josué. Vamos a seguir aprendiendo más lecciones bíblicas, mis queridos hermanos. Y una vez más, en pantalla tienen toda mi información de contacto para todas las personas que quieren que les agregue al WhatsApp, preguntas, respuestas, correcciones, cualquier cosita, escríbanme al WhatsApp. No se olviden de irse a la descripción de este video, al enlace que dice diagramas para que puedan descargar el diagrama del día de hoy. De igual manera, tienen ahí las diferentes maneras en las que me pueden colaborar. Muchísimas gracias, mis queridos hermanos. Y de igual manera, en la descripción de este video tienen un enlace para PayPal para todos los que me quieran ayudar ahí. Y bueno, mis queridos hermanos, no les canso más. Que Dios nos diga con nosotros, nos ayude a seguir adelante y nos vemos el día de mañana con un nuevo video.